Muy buenas noches a todos los asistentes que se vienen conectando a esta sesión virtual a través de nuestra sala de Zoom. El Círculo de Estudios Lexan Youth les da la cordial bienvenida. Mi nombre es Rosemary Yance Majerwa y tengo el honor de moderar esta noche esta presente jornada, en la cual vamos a reunirnos con el propósito de seguir fortaleciendo nuestra formación jurídica, nuestros conocimientos y, sobre todo, un alto nivel de instrucción de la mano con un importantísimo maestro como el que vamos a presentar. Con mucho entusiasmo queremos expresar nuestro más que agradecimiento por contar hoy con la presencia de un distinguido jurista, un gran conocedor del derecho procesal, a quien apreciamos muchísimo y que agradecemos demasiado. Nos referimos al doctor Sergio Casanova, quien nos estará brindando hoy día una valiosa exposición sobre el tema la acción pauliana. Antes de darle paso a nuestro doctor, quien va a ser el ponente de esa noche, permítame compartir también un breve aspecto destacado de este importante jurista. Bueno, el doctor Sergio Casasa es abogado por la Universidad Particular San Martín de Porres, magíster en Derecho Procesal por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor de pregrado y posgrado en la PUC y en la USMP, miembro activo del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y asociado al estudio Martínez y Torres Calderón, abogados. Con esa breve pero merecida presentación y en nombre del Círculo de Estudios Lexan Youth, le damos la más cálida bienvenida a nuestra casa de estudios. Estimados colegas, les recordamos que durante toda la exposición pueden dejar sus preguntas en el chat que tenemos en el Zoom, en donde vamos a después a revisarlas al finalizar la exposición y en donde el doctor va a poder responderlas. Sin más preámbulo, damos el uso de la palabra al doctor Sergio Casasa. Bien, muy agradecido por la presentación, muy agradecido por la invitación. Sí, es un día, digamos, especial, ¿no? De una manera, domingo, ¿no? Que nos podamos juntar y conversar de un tema que es, digamos, polémico, interesante y está referido, obviamente, a la denominada acción pauliana. Acción pauliana, fraude a los acreedores, ineficacia de acto jurídico, acción revocatoria, se le conoce con varios términos. A ver, vamos empezando. Nosotros tenemos que entender que cuando el ordenamiento tiende al reconocimiento de una situación jurídica de ventaja, es decir, cuando se nos reconoce la existencia de un derecho, tiene que ir a la par de un mecanismo de tutela que proteja, salvaguarde o efectivice dicha situación jurídica. Situación jurídica de ventaja que no está debidamente tutelada, obviamente está mal regulada. En ese orden debemos partir que existe en el Perú implícitamente el principio de responsabilidad patrimonial. Y mediante este principio entendemos que el deudor responde con todos sus bienes por las obligaciones que éste haya contraído. El proceso o de ineficacia acto jurídico, de acción pauliana, tiene una naturaleza jurídica, digamos, es una suerte de acción personal que tiende a la oponibilidad, ¿no? Del acto jurídico cuya ineficacia se pide. A ver, en una acción pauliana tiene como nota común una afectación de su patrimonio de tal magnitud que provoca o agrava su insolvencia, o sea, impidiendo la satisfacción de los créditos concedidos con anterioridad a aquellos y con evidente perjuicio para los mismos. Es decir, a ver, la libre administración y disposición del patrimonio no se encuentra limitada, ojo, no me malinterpreten, no es que se limite la administración y disposición de bienes del deudor, pero obviamente esto tampoco constituye un principio absoluto, porque implícitamente lleva la obligación de no provocar o agravar con sus actos su insolvencia en detrimento o perjuicio de los acreedores. Como bien
decía el español de los mozos, el ejercicio de gobernar libremente eh, su patrimonio por parte del deudor conlleva una necesaria nota de buena fe. Justamente este es el fundamento de la acción pauliana. Entonces, si queremos nosotros la tutela del crédito, existe una trilogía, un tridente que es muy conocido, que tiene el acreedor para efectos de buscar la conservación del patrimonio del deudor. Y que estos tres obviamente tienen un carácter conservatorio y subsidiario. Y me refiero en primer lugar a la acción pauliana, en segundo lugar me refiero a la acción por simulación, y en tercer lugar, me refiero a la acción subrogatoria o oblicua. O sea, la pauliana, la simulación y la subrogatoria son tres mecanismos de tutela que prevé el ordenamiento a favor del acreedor con la intención de conservar el patrimonio del deudor. Ustedes me dirán, ya, pero ¿tienen diferencias? Sí, son diferentes. Así, para hablar rápidamente. Una acción pauliana ataca negocios reales que hace el deudor, pero los ataca por su carácter fraudulento. Mientras que en la simulación del acto jurídico, acá lo que se busca probar es que el negocio impugnado ha sido otorgado en forma ficticia, aparente, absoluta o relativa. Es decir, hay una discordancia entre la voluntad real del deudor y la expresada en el negocio impugnado. Mientras que la pauliana lo que busca es la oponibilidad del negocio para el acreedor que lo promovió, porque ojo, acá hay una bifurcación. Por un lado, el acto sigue siendo válido para todos, pero inoponible para el acreedor que promueve esta pretensión. En cambio, en la simulación, la declaración de nulidad beneficia a todos los acreedores, no solamente a quien promovió la simulación, sino a todos. En cambio, como ya les dije, la ineficacia solamente beneficia a aquel acreedor que la promueve. En cambio, en la acción subrogatoria, ¿no? El acreedor ejerce derechos o acciones de su deudor que éste no reclama o ejerce. O sea, a este no le da la gana de ejercer su derecho y lo hace en su nombre. Es decir, el acreedor se subroga en la posición de su deudor para exigir a terceros un derecho. Y lógico, ¿para qué? Para que ingrese en el patrimonio del deudor bienes que se puedan materializar como consecuencia de su acción. Entonces, la pauliana, la simulación y la subrogatoria tienen funciones distintas. A ver, si hablamos del proceso de ineficacia acto jurídico o acción pauliana, quiero enfocar algunos temas con ustedes. Del punto de vista procesal. Punto uno. Respecto a los presupuestos procesales formales, nosotros conocemos tres: competencia, capacidad procesal, requisitos de la demanda. A ver, si hablamos de la competencia, ¿quién es el juez competente para determinar o para llevar un proceso de esta naturaleza? Y recuerden que la competencia es una delimitación de la jurisdicción. ¿Todo juez tiene jurisdicción? Sí. ¿Todo juez es competente? No. Y en materia civil existen cuatro criterios que se deben manejar a efectos de determinar la competencia. Claro, ojo, no necesariamente los cuatro van a utilizarse, porque no siempre los cuatro son necesarios. Pero en el caso de la acción pauliana requerimos tres. A ver, en razón a la materia, una acción pauliana puede ser iniciado tanto ante el juez especializado en lo civil como en el subespecializado en lo comercial. Me explico. Dependerá del acto o negocio jurídico que se cuestiona. Si es un acto o negocio jurídico común y corriente, obviamente estamos en, ejemplo, he dado en anticipo de legítima mi departamento. Es un tema netamente civil.
en razón a la materia, lo va a ver el juez civil. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo lo que he dispuesto son acciones de una empresa y es un tema societario y por ende eso lo vería el juez comercial? Con lo cual, en razón a la materia, mucho dependerá del acto jurídico que se busca su ineficacia. En relación al territorio, aplica la regla general del artículo 14, en sentido que se fijará la competencia en base al domicilio del demandado o de los demandados. En razón al grado, será el juez especializado en lo civil. ¿Por qué? Porque el Código Procesal ni el Código Civil hacen mención de quién, en razón al grado, será el juez competente. Y nosotros sabemos que el Código Procesal establece que cuando la norma no diga quién es competente, siempre será, en razón al grado, el juez especializado en lo civil. Ahí tienen los tres criterios. Cuantía no hay, porque es de pretensión indeterminada. Capacidad procesal, pues definitivamente la capacidad fluye como cualquier escenario normal. Quien está en aptitud de acudir directamente al órgano jurisdiccional a pedir tutela, cualquiera lo puede hacer. En el caso de requisitos de la demanda de una acción pauliana, punto uno, hay que cumplir con el 424-425 del Código Procesal Civil. Ahí no les estoy diciendo mucho. Recordemos que el 424 ya no establece como obligatoriedad para efecto de la demanda que el demandante precise cuál es la vía procedimental. Sin embargo, en materia de ineficacia de acto jurídico, existen dos vías procedimentales posibles. Según el artículo 200 del Código Civil, si el acto jurídico que se pretende de ineficacia es a título gratuito, se tramita por la vía del proceso sumarísimo. En cambio, si dicho acto o negocio jurídico es a título oneroso, pues será en la vía del proceso de conocimiento. Ustedes me dirán, ¿pero por qué? Porque la potencialidad litigiosa y el requerimiento de pruebas por los elementos subjetivos que nace en una transferencia a título oneroso exigen una vía más amplia, a diferencia de los criterios objetivos que vamos a conversar en ineficacia a título gratuito. La pretensión prescribe, sí, a los 2 años. ¿Quién dice eso? El Código Civil. ¿Dónde dice eso? Artículo 2001, en donde se establece que la acción revocatoria, como también se le conoce, prescribe a los 2 años. Entonces, por ahí ya hemos visto todo lo referente a los presupuestos procesales formales. En los materiales, el tema va muy puntual respecto a la legitimación. Recordemos que en este tipo de pretensiones cognitivas, la legitimación es aquella posición habilitante que determina quién puede ser parte en un proceso. Pero en este caso, la legitimación no se va a regir con las reglas comunes en sentido de que la relación jurídica material se traslada íntegramente a la relación jurídica procesal. No, acá no va a pasar esto. Acá lo que va a pasar es que la ley habilitará al acreedor a que pueda ejercer dicha pretensión. ¿Dónde dice eso? Artículo 1219, inciso cuarto del Código Civil. Y como quiera que esta legitimación nace por ley, nosotros la vamos a conocer como una legitimación extraordinaria. Entonces, hasta ahí ya hemos superado el tema de los presupuestos procesales. Ahora conversemos un poco respecto a la pretensión. Recordemos que la pretensión obviamente constituye el objeto del proceso. Y acá la pretensión se descompone de dos elementos, el petitorio y la causa de pedir. Cuando hablamos del petitorio, es lo que se pide, es la consecuencia jurídica que se busca, que se pretende, que se requiere del órgano jurisdiccional. Es una pretensión netamente declarativa en donde lo que se solicita es que se declare la ineficacia de un acto jurídico solamente a favor de quien pide.
la pretensión. La causa de pedir, recordarán que son aquellos elementos fácticos exigidos en la norma para otorgar la consecuencia jurídica requerida. Entonces, si nosotros vamos al artículo 195 del Código Procesal Civil, vamos a encontrar que la ineficacia se va a plasmar en dos escenarios. Si es que estamos respecto de un acto de disposición a título gratuito o si es un acto de disposición a título oneroso. Y en ese escenario, si vemos cuáles son los, digamos, elementos necesarios, punto uno, empezaremos con el crédito. Claro, si bien es cierto, este instrumento de tutela de crédito exige la existencia de uno, es también, o sea, de un crédito, es también cierto que esta pretensión permite que ese crédito pueda ser inclusive antes o después del acto de disposición. E inclusive que el crédito no requiere ser exigible. Y esto porque el propio articulado se ha preocupado por fijar que el mismo puede estar sujeto a condición o plazo. Es por ello que no vamos a considerar a la preexistencia del crédito propiamente como un requisito, pues también se puede iniciar la acción pauliana en aquellos casos en los que el acto de disposición se haya realizado de manera anticipada al crédito. Y esto con la finalidad de imposibilitar por adelantado que el acreedor pueda contar con garantías suficientes para satisfacerlo. Un segundo elemento y que constituye un elemento objetivo de este tipo de procesos, claro, esto engancha más cuando es a título gratuito, se refiere al perjuicio económico. Y este es un elemento fundamental en este tipo de pretensiones. El acreedor deberá de acreditar el evento dañoso. Esto es, que el deudor ha dispuesto de parte o de todos sus bienes, de tal manera que el acreedor no tenga bienes suficientes con los que pueda hacer extensivos sus créditos. Ahora, la doctrina es de la posición también que se configura el perjuicio económico cuando el deudor transfiere sus bienes y los reemplaza por bienes de fácil ocultación. Ahora, esta posición se justifica en la redacción del artículo 195 del Código Civil, cuando la norma exige la insolvencia del deudor, o sea, no requiere la insolvencia del deudor, sino que los actos que haya celebrado perjudiquen el cobro del crédito. Y acá es evidente, ¿no?, que se perjudica el cobro del crédito cuando el deudor no tiene bienes suficientes para cubrir íntegramente la obligación. O sea, esa prenda genérica es insuficiente. Ahora, estos dos elementos, obviamente el acto de disposición y el elemento objetivo, son necesarios en pretensiones que el deudor dispone a título gratuito. Pero ¿qué pasa si es que ingresa a título oneroso? Y ahí se maneja otro esquema. Acá interviene un elemento subjetivo, ¿no? Este elemento puede ser visto desde dos sujetos que van a intervenir en el acto de disposición, el deudor y el tercero adquiriente. Pero ojo, en ambos casos hay que aprender a diferenciar si el acto de disposición es anterior o posterior al otorgamiento del crédito, porque dependiendo de ello tiene presupuestos diferentes. Por ejemplo, si preexiste el crédito del acto de disposición patrimonial, debemos de afirmar que será necesaria la existencia del concilius fraudis. O sea, ese es el acuerdo fraudulento entre el deudor y el adquiriente, pero con la intervención, o sea, con la intervención de perjudicar al futuro acreedor. O sea, este perjuicio no se tiene que entender necesariamente
como la intención pura de dañar al acreedor, sino acá lo que se buscaba era evitar que los bienes sirvan de satisfacción a los acreedores. Ahora, desde la óptica del deudor, ¿no? Consiste en el conocimiento que tiene él de su propia situación económica y que como consecuencia de la disposición realizada por él va a imposibilitar o llamemos satisfacer sus deudas por la aminoración que experimenta su patrimonio. O sea, el deudor debe haber actuado con la intención de reducir su patrimonio o desaparecerlo por completo y con ello perjudicar a su acreedor. Sin embargo, es menester precisar que buena parte de la doctrina moderna niega la existencia del elemento subjetivo, o sea, es decir, el ánimo o la intención de dañar al acreedor como un requisito que configure en el fraude. Y agregan, inclusive, ojo, agregan que se tiene que conocer que la disminución patrimonial que provocó el acto de otorgar lo convierte en insolvente o agrava dicho estado y burla la buena fe, ¿no? Tanto de sus acreedores. Entonces, acá hay una pregunta que siempre se cae de Maduro. ¿Y qué pasa si parte de la venta de los bienes no se ha destinado al cumplimiento de los compromisos contractuales? Porque claro, podría ser que yo enajene bienes para pagar mis deudas. O sea, en este caso, quien se sienta perjudicado podrá ejercer la pauliana sobre la disposición no destinada al pago para otros. Es decir, que a la parte no debía. O sea, ya entraría en el supuesto de convertir bienes seguros en distraíbles y ocultables. En segundo lugar, ojo, podemos ver la óptica del tercero adquiriente. O sea, a este la doctrina lo llama el cómplice. Y el tercero adquiriente debe haber conocido el daño que se causa con la celebración del acto de disposición. Bueno, o en todo caso debe haberse encontrado en condiciones razonables de no desconocerlo. O sea, esta denominada complicidad con el tercero en el fraude, según la doctrina, se presume también si en el momento de tratar con él es conocido su estado de insolvencia. Dije, claro, conocer el estado crítico patrimonial de una persona con un pasivo menor que el activo es un elemento el cual puede inducir a la intención fraudulenta. O sea, de quien, por ejemplo, se presumía la intención fraudulenta en el adquiriente cuando conocía o estaba en aptitud de conocer el futuro crédito y el deudor tenía bienes registrados, ¿no? Entonces, vean que estos elementos obviamente siempre van a estar presentes dependiendo si el acto de disposición es a título oneroso o si es a título gratuito. Si tenemos que conversar respecto a la actividad probatoria, acá tenemos que recordar los conceptos de objeto y tema de prueba. Objeto de prueba es todo aquello que se puede probar en el proceso y para esto hay que echarle un ojo a los supuestos fácticos descritos al interior de la demanda como consecuencia de la estructuración de la pretensión. Entonces, son todos los supuestos del 195. Pero cuando hablamos de tema de prueba, esto lo que nos dice es cuáles son los hechos materia de controversia, ¿no? ¿Cuáles son los hechos materia de controversia al interior del proceso? Es decir, ¿en qué no estamos de acuerdo? Y esto se justifica en el principio de economía procesal, porque así el juez tiene delimitado qué cosas es lo que le falta probar y por ende no tiene que dispendiar todo su tiempo en actuar medios de prueba que en la parte no están en contra, que todo está normal. La carga de la prueba en estos casos viene de dos maneras. El acreedor tiene la prueba sobre la existencia del crédito y, llegado el caso, la concurrencia de los requisitos indicados
en el inciso primero del 195, que se refiere al perjuicio, y el inciso segundo, que se refiere al conocimiento del perjuicio por parte del tercero. En cambio, el deudor y el tercero, y acá, ojo, estamos hablando de un acto jurídico o una ineficacia de acto jurídico celebrado, ¿no? Celebrado a título oneroso, el deudor y el tercero tendrán que acreditar la inexistencia del perjuicio o sobre la existencia de los bienes suficientes para garantizar la satisfacción del crédito. Entonces, mientras el acreedor tiene que demostrar, oye, la existencia de mi obligación y me ha perjudicado, el deudor y el tercero tiene que ir en base al perjuicio. Tiene que demostrar que no ha habido perjuicio o que indirectamente hay bienes suficientes que garantizan la obligación. Eh, Señores, sea el tipo de proceso que sea sumarísimo, sea conocimiento, los medios de impugnación van a estar presentes. Y claro, la apelación de la sentencia es un imperativo como consecuencia de la garantía constitucional de la pluralidad de instancias. Entonces, ¿sabemos que se puede apelar la sentencia? Sí, bajo los requisitos generales de toda impugnación. Y los plazos sí varían. 3 días, si es sumarísimo, si es a título gratuito. 10 días, si es de conocimiento y por ende porque es a título oneroso. ¿Sería susceptible de casación? Sí, podría ser. Pero ojo, de entre los filtros que se han impuesto últimamente, ya sabemos que va contra la sentencia, que pone fin a la instancia y que eventualmente no hay cuantía de recurso, con lo cual el tema de las 500 URP queda desfasado. No se requiere. Este es un tema de cuantía indeterminada, motivo por el cual no es necesario, ¿no? No es necesario estar viendo la cuantía de recursos en ese tipo de procesos porque la casación va a subir por su propia naturaleza. ¿Qué medidas cautelares se pueden plantear? Señores, acá requieren, como en todas, que concurran los presupuestos de las medidas cautelares, tanto los presupuestos para la concesión de la medida como presupuestos para la ejecución de la misma. Y acá en los presupuestos, la apariencia de fundabilidad, el peligro en la demora, ¿no? La adecuación son presupuestos necesarios. Claro, van a tener que ofrecer contra cautela, totalmente de acuerdo, no se va a escapar el acreedor por eso. Pero el acreedor va a solicitar como medida cautelar la anotación de la demanda. Y es precisamente esta la medida cautelar, digamos, más común en este tipo de procesos. Pero señores, para ir cerrando, no quiero que se queden pegados con la idea que el proceso de ineficacia, acto jurídico o fraude de los acreedores es uno solo. No. En doctrina existen 3 variables. La que les acabo de comentar, la ineficacia de acto jurídico regulada en el artículo 195 del Código Civil. Y tenemos también, en segundo lugar, la ineficacia concursal del artículo 19 de la Ley 27809. ¿Qué dice la norma? La norma les habla que el juez que declara las ineficaces, ¿no? Y en consecuencia inoponibles frente al acreedor del concurso, todos aquellos gravámenes, transferencias, contratos y demás actos jurídicos, sean que lo hayan realizado a título oneroso o gratuito, no importa, que no se refieran que no, esos bienes, esos actos de disposición, que no se refieran a desarrollo normal de la actividad del deudor y que perjudiquen su patrimonio, siempre y cuando estos hayan sido celebrados dentro del año anterior a la fecha en que se somete a concurso. Entonces, dense cuenta que acá hay un criterio netamente objetivo, el cual se va a imponer. Ahora, la propia norma habla que el juez declarará ineficaz y en consecuencia inoponibles frente a los acreedores
todos aquellos actos, ¿no? Todos aquellos actos que tengan estas características. Pero claro, estos actos que se hayan realizado desde el inicio de la solicitud para acogerse al procedimiento concursal, o sea, desde que empiece el procedimiento concursal hasta que se declara la liquidación, ¿no? De la misma. Entonces, durante el periodo concursal, todo pago anticipado por obligaciones no vencidas, cualquiera sea la forma en que se realice, será sancionado con ineficacia. También todo pago por obligaciones vencidas que no se realice de acuerdo a la forma pactada o establecida en el contrato o en el título respectivo. Los actos y contratos a título oneroso realizados y celebrados, ¿no? Por insolventes que no se refieran al desarrollo normal de su actividad. Las compensaciones efectuadas entre obligaciones recíprocas entre el deudor y sus acreedores. Vean, los gravámenes constituidos y las transferencias realizadas por el deudor con cargo a bienes de su propiedad. Las garantías constituidas sobre bienes del deudor dentro del plazo referido para asegurar el pago de obligaciones contraídas con fecha anterior a este. Las ejecuciones judiciales extrajudiciales de su patrimonio desde la difusión del concurso. Y bueno, ahí viene la fusión, absorción o decisiones que impliquen un detrimento patrimonial. Entonces, eso normalmente sucede en Indecopi, es un tema mucho más objetivo. ¿Quién puede plantear esa pretensión? Señores, ¿quién tiene legitimación activa? Las personas o entidades que ejerzan la administración del deudor o el liquidador. O, ¿por qué no? Uno o más acreedores reconocidos. Ellos también lo pueden hacer. ¿Ante quién? O mejor dicho, ¿en qué vía procedimental? Esto se trabaja en la vía del proceso sumarísimo. Pero yo me imagino que estos dos temas ya eran de conocimiento de ustedes. Les voy a traer uno que es nuevo y que está por ingresar. El artículo 628 del proyecto de modificación del Código Procesal Civil habla del fraude en la ejecución. Y fíjense qué interesante. Dice que toda venta o acto de disposición o gravamen del bien, derecho, sea a título gratuito o a título oneroso, a través de actos civiles, comerciales, societarios, el que fuera, que hayan sido realizados por el ejecutado con posterioridad a la sentencia definitiva o a la orden de cumplir un mandato o al emplazamiento de una demanda de un proceso de ejecución de título de naturaleza extrajudicial, es considerado fraude de ejecución. Y el ejecutante basta con que comunique este hecho al juez, quien va a notificar al ejecutado y al tercero adquiriente para que en el plazo de 6 días ejerza su derecho de defensa. Con la absolución o el traslado o sin ella, el juez declarará el fraude a la ejecución y en cuyo caso el dicho acto será ineficaz respecto del ejecutante. O sea, esta declaración se va a inscribir en el registro correspondiente y se va a realizar sin perjuicio de las multas que hace referencia el artículo 634, así como la remisión de actuados al Ministerio Público. Sí, y contra lo resuelto, solo cabe apelación con efecto suspensivo. Contra la decisión que resuelva esta apelación, no cabe por ninguna manera recurso de casación. Y el tercero, ¿no? Y en este caso, emplazado con ese incidente que haya conocido y ha podido conocer en el proceso judicial, no puede interponer tercería. Entonces, a como les he podido comentar, eh, las ineficacias de actos jurídicos, los fraudes a acreedores, tienen tres variables. La civil, que es la más común, que está en el artículo 195 y siguiente del Código Procesal. La concursal, que está en el artículo 19 de la ley 27809. Y está por incorporarse al ordenamiento procesal la, el, el fraude procesal, ¿no? Y ustedes miran, pero ¿por qué el fraude procesal es más enérgico que los otros dos?
porque acá ya no se está defraudando al acreedor, acá se defrauda al juez. Y como acá se defrauda el juez, obviamente se impone un procedimiento mucho más rápido, mucho más fulminante, en aras de la correcta administración de justicia. Con esto, señores, es, ¿no?, lo que les puedo comentar respecto al tema y quedo a disposición de ustedes para las preguntas que tengan a bien hacerme. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, doctor. Le agradecemos por su brillante exposición. A continuación, vamos a abrir un espacio para la ronda de preguntas. Ujú. Les pedimos de que puedan dejar sus preguntas en el chat del Zoom y vamos a esperar un minuto para que puedan llegar y hacerle presentar el expositor. Ok, no habiendo ni una pregunta por responder, en nombre del Círculo de Estudios Lex and Use, queremos agradecer profundamente al doctor Sergio Casasa por su valiosa presentación y por compartir también ese espacio con nosotros y hablar sobre un tema muy importante que es la acción pauliana, una figura jurídica muy importantísima, lo que viene a ser la defensa del crédito y el patrimonio en el proceso civil. Como muestra de nuestro agradecimiento, hacemos la entrega simbólica de un certificado de reconocimiento por su destacada participación en ese espacio académico. Bien, muchísimas gracias. Ok. Academia Jurídica Lex and Jus otorga el siguiente reconocimiento a Sergio Casasa Casanova por su participación en calidad de ponente en el evento denominado Diplomado Especializado en Derecho Acto Jurídico, con el tema Acción Pauliana, organizado por la Academia Jurídica Lex and Jus, evento realizado el domingo 6 de julio del 2025 de forma virtual. Firmado y sellado por nuestros Juan Pablo Ferrer y colegio de, el Colegio de Abogados de la región de Cusco. A todos los invitados le agradecemos cordialmente a seguir participando en nuestros próximos eventos y a seguirnos en nuestras redes sociales, donde publicamos contenido jurídico, actividades formativas y muchas charlas más que se vienen para el futuro. Nuestro objetivo es seguir creando espacios como estos para poder incentivar el crecimiento académico en todas las personas profesionales del derecho. Mediante el chat de esta sesión se estará dejando el link para todas aquellas personas interesadas en obtener lo que viene a ser nuestra diploma del Diplomado de Acto Jurídico. Muchísimas gracias por la asistencia y hasta una próxima jornada. Gracias, hasta luego. Hasta luego.